Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de esta mañana y ahora entramos ya en el apartado de humor gráfico. González Martí durante toda su vida fue conocido con un seudónimo que era Folky, un seudónimo que había adoptado él cuando era un joven estudiante todavía de 17, 18 años y cogió ese seudónimo por un escándalo, una personalidad un poco contestataria para la época, pues porque hubo un escándalo de un pintor italiano que se llamaba Folky, que raptó a una princesa y entonces se hizo famoso en la prensa por ese escándalo y él buscó en ese nombre pues el firmar sus caricaturas con este nombre de Folky, que era para la época pues un poquito revulsivo, ¿no? Bueno, durante toda su vida fue conocido con ese seudónimo y lo que ocurre es que hay que pensar que era tan famoso que en una biografía que le hicieron cuando tenía 40 años, que firmó Juan Lacomba, hablaba de González Martí, de toda su trayectoria, sobre todo como caricaturista. Y bueno, hay que decir que a ver a quién es biografiado cuando tiene 40 años. Es un caso un poco especial. Bueno, pues para hablar de estos temas tenemos aquí a Francesc Andreu Martínez Gallego, al cual le damos la bienvenida al museo, y va a presentar una ponencia titulada Folky en la historia valenciana de la caricatura, de la sátira al humor. Como unas notas de introducción a nuestro ponente, es catedrático de periodismo en la Universidad de Valencia, historiador social y de la comunicación, y fue vicedecano de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, y presidió durante años la Asociación de Historiadores de la Comunicación entre los años 2004 y 2007. Desde el curso de 2017 lidera el Grupo de Investigación Historia de la Comunicación y Cultura Mediática. Ha publicado 43 libros de contenido científico, en fin, numerosos capítulos, artículos en revistas científicas, etc. Ha impartido cursos en las universidades de Turín, Túnez, Grenoble, Leipzig, entre otros. Entre sus libros más recientes, Samuel Ross, del humor nuevo en la camisa vieja, 1905-1945, Sangre, miedo y evasión, el sensacionalismo periodístico en España, Gutiérrez, 1927-1934, un semanario de nuevo humor español en el Trust y el periodismo industrial en España, 1906-1936. Bueno, pues bienvenido, doctor Martínez Gallego, y cuando quiera. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por su presencia. Me van a permitir que antes de arrancar con la charla, con la conferencia, dé muy especialmente las gracias a Jaume Coll, el director de este museo, por invitarme a celebrar este 75 aniversario del museo, para recordar a sus fundadores, especialmente a Manuel González Martí, pero también a su esposa Amelia Cuñat, que realmente fue muy responsable de lo que sucedió, ¿no? Con la donación de hecho, con la colección antes que con la donación. De manera que muchas gracias por su amabilidad a Jaume Coll. También al personal del museo, que la verdad es que en estos días previos me he sentido muy bien tratado y quería hacerlo constar. Y también a Carmen Espinosa, a la que no conocía, la que acabo de tener el placer de conocer. No conocía físicamente, presencialmente, porque sí que nos habíamos remitido varios correos electrónicos por aquello de no coincidir, no, y desde luego conozco su tarea, su trabajo en el Museo Lázaro Galdiano, que me parece también admirable, ¿no? Como el que se está haciendo aquí precisamente. Así que muchas gracias. Bien, pues voy a arrancar con esta conferencia. Esta conferencia, digamos, se soporta sobre una tesis fuerte, que voy a intentar demostrar. Había que acabar con la sátira, y para acabar con la sátira hubo que reinventar la comicidad. Esa es mi tesis. Evidentemente creo que Folky, González Martí, tuvo mucho que ver en ese combate entre dos formas
de entender el humor. En un momento de gran proliferación de periódicos satíricos en España durante el sexenio democrático, apareció en la ciudad de Madrid un semanario que se llamaba El Mundo Cómico. Era el año 1872 y la revista se subtitulaba Semanario Humorístico. Era extraño. Perduró hasta 1876, 4 años, lo que para aquellos tiempos realmente era un tiempo realmente importante. No se dedicaba, y por eso era extraño, a encararse con los políticos de la situación, sino a celebrar la vida cotidiana con dibujos de carácter costumbrista. En realidad, la apuesta editorial recordaba sobre todo a los antiguos semanarios pintorescos, tan bollantes en las 3 décadas anteriores, pero en este caso con mayor despliegue gráfico, acorde con los tiempos. El Mundo Cómico, parecía una apuesta editorial original, pensada para lectores de clase media no excesivamente politizados. Murió en el 76, pero al poco, en 1880, surgió Madrid Cómico, con mimbres muy similares y con un extraordinario éxito que lo llevó a perdurar, ni más ni menos, que hasta 1923, con tiradas en torno a los 7.000 ejemplares allá por el 1900. Según un especialista, Delgado Idarreta, y buen amigo, surgieron inmediatamente muchos imitadores, hasta 15 cabeceras en la década de 1880 y otras 7 en la de 1890, no en Madrid, en toda España. Madrid Cómico también se apartó de la palabra sátira, no quiso ser un periódico satírico. Su subtítulo era periódico festivo e ilustrado. Botrel lo ha visto perfectamente, se trataba semana a semana no de hacer reír, sino de hacer sonreír. La diferencia es sutil, pero extraordinariamente relevante. La podemos dilucidar de la mano del gran sociólogo Peter Berger, conocido porque dedicó un ensayo magnífico a la risa, en el que subdivide el ejercicio de lo cómico en 4 grandes campos. El de la sátira es uno de ellos. La sátira es el uso deliberado de la comicidad con fines agresivos, afirma lapidariamente. La construcción del humor satírico se distingue no por sus trazos, si se trata de dibujos, o por sus metáforas, si se trata de textos, sino por su enemigo. Es un arma arrojadiza y quiere desmontar al político, al escritor o al cura, descabalgarlo y que le cueste mucho volver a ponerse en pie. La sátira es militante. Otras categorías del humor definidas por Berger no lo son. Pueden ser intencionales, solo faltaría, pero no se registran en una opción periodística. No son partisanas, no son partidistas. Lo cómico puede ser un juego intelectual, una charada inventada a contrapié con los ingredientes de la incongruencia propios del humor, una obra del ingenio. En la sátira, dice Berger, lo cómico se utiliza como arma. En el ingenio desinteresado se emplea como un juguete. Es una cuestión lúdica. El humor puede ser también benigno, un divertimento, sin pretensión, suave y hasta candoroso. Madrid Cómico y los cómicos y festivos que lo imitaron, así se subtitulaban, cómicos y festivos, surgieron sin énfasis irónico o satírico. Lo suyo fue el ingenio, la comicidad benigna. Lorena Valera ha comparado el trato que los periódicos cómicos de Madrid de la década de 1880, Madrid Alegre, Madrid Cómico, Madrid Chismoso, y el satírico El Buñuelo, un activista republicano, deparaban a la figura del periodista. Son, sinceramente, 2 mundos. En las publicaciones cómicas, el periodista ocupa con frecuencia portadas, pero como un tipo característico o como un periodista real, con nombre, del que se subrayan sus dotes. Madrid Cómico dedicó, y es lo que tienen en pantalla, el 12 de agosto de 1883 un iconotexto al gran periodista Eduardo Gassetti Artime, el director del Imparcial. Como ven, el dibujo es amable.
La cabeza del periodista es protuberante, ocupa casi el mismo espacio que su cuerpo. Pero esta técnica no supone ensañamiento con las proporciones del hombre, sino simplemente un modo de caracterización. Reténganlo porque será utilizado por Manuel González Martí, ya folky, precisamente en el momento de dar ese paso. El buñuelo, por su parte, se cebó a través de textos alusivos y nada evasivos con este mismo personaje, Eduardo Gasset y Artime, para poner de manifiesto sus malas artes políticas, su utilización del periódico a cambio de prebendas, su conversión en diestro cacique, su venalidad como periodista o sus escasos escrúpulos para meterse en negocios turbios. Lo cómico, Madrid cómico, versus lo satírico, el buñuelo, claramente representados. Madrid cómico ha construido para ello un modelo de caricatura, el que ven, el de los llamados cabezones, a veces también llamados quisquillas. Una gran cabeza sobre un cuerpo diminuto, una transposición o cambio de escala consigue el efecto cómico deseado y es el origen de su popularidad, dice Gamonal. El cabezón, con cierto desarrollo en la prensa humorística francesa, se aclimató y lo hizo suyo y seña de identidad de la mano especialmente del dibujante Ramón Cilla, que trabajó precisamente en Madrid Cómico durante más de 15 años y que colaboró, y esto va a ser muy importante, con muchas otras publicaciones de toda España, exportando su estilo a esas otras publicaciones. El primer director, también propietario de Madrid Cómico, Miguel Casañ Badenes, era valenciano, y lo subrayo, porque esto también tendrá que ver con nuestro casi todavía no llegado, pero casi folky. Su verdadera vocación, la de Miguel Casañ, era el teatro cómico lírico. Él fue quien contrató a Ramón Cilla en 1880, cuando el extremeño contaba con escasos 14 años. Como nuestro folky, otro precoz. Casañ, aunque hizo un periódico de tirada inicial modesta, unos 3.000 ejemplares, logró suscriptores para el mismo en todas las provincias españolas, o en casi todas. Tal vez el hecho supuso una especie de puente hacia otras publicaciones, al menos para quienes trabajaban en él, en Madrid Cómico. El año 1889, Cilla laboró en la cabecera Valencia Cómica, de manera más o menos continuada, el puente al que me refería. Antes ya había colaborado con el Almanaque de las Provincias y después lo encontraremos en muchas otras publicaciones de acá, en el Almanaque del Escándalo, en el Nabo, en Valencia, Revista Semanal Ilustrada, en el Paper de Estrasa, en Arte Moderno, etc. Miguel Casañ fue sustituido el año 81 por un periodista sileno que siguió cuidando al diamante en bruto que era Cilla. Sileno era Pedro Antonio Villahermosa y Borao, y era también un humorista gráfico. Sabía del potencial de Cilla. Sileno compró el periódico y lo dirigió. Manuel González Martí, que por entonces era un jovenzuelo, fue pronto un rendido admirador del caricaturista cacereño. Debió conocerlo a través de Madrid Cómico o a través de las publicaciones valencianas en las que intervino. De hecho, González Martí mostró esa admiración el año 63 en un artículo que publicó sobre Ramón Cilla en el periódico Levante. Y bueno, sus dibujos, o una parte de sus dibujos, claro, forman parte de la colección que está en este mismo museo, en la biblioteca de Manuel González Martí. Nacido en 1877, como saben, mostró González Martí talento para el dibujo desde sus primeros años formativos. En 1885 realizó una compilación, era un chaval, una compilación de caricaturas aparecidas en la prensa valenciana en las décadas anteriores. Le puso el nombre de Gabinete Azul y parece ser que lo editó de forma privada. Valencia Cómica, al que me he referido ahora mismo, en la que hemos visto a Cilla concurrir, se publicó entre diciembre del 89 y diciembre del 90, un año justo. Por entonces González Martí estudiaba en el Instituto Luis Vives. La publicación la dirigía Edmundo Bonet, un periodista de poco recorrido que publicaba charadas en algunos rotativos, que se dedicó al negocio de la quincalla y suspendió pagos en 1900. Y se editaba
Valencia Cómica, en la imprenta de Ismael Hasse. Sus 8 páginas estaban repletas de grabados de tono amable y humor absolutamente benigno. Aquí lo tienen. Valencia Cómica se enfrentó a un mercado del humor muy concurrido en la ciudad de Valencia. El Palleter, satírico y carlista, había iniciado su tercera época en 1888, pero de forma dubitativa y sin alcanzar ni de lejos el éxito de público de la primera etapa, del 82 al 85, cuando llegó, ni más ni menos, a tirar del orden de los 50.000 ejemplares inusitados. En materia de éxito, La Traca se llevaba el gato al agua. Había aparecido el año 84 de la mano de Manuel Lluch Soler y Luis Cebrián Mezquita. En pugna con las autoridades, de forma continua, su sátira era punzante. Como el Palleter, se escribía en valenciano sin demasiados miramientos ortogramaticales e intentando ajustar el lenguaje escrito al habla popular, con pocos dibujos y caricaturas con mucha sal gruesa en su redacción. La Traca, con talante republicano y anticlerical, en eso no se parecía al Palleter, tiraba entre 12 y 17.000 ejemplares. Una tirada superior a la de la prensa diaria, y es que sus continuas polémicas con las autoridades gubernativas, que costaron muchas multas y encarcelamientos a su director, motivaban a los potenciales compradores. Se mantuvo, y por enfermedad del director solo hasta 1892, es decir, que vio nacer y morir a Valencia Cómica. El año 1889, cuando Valencia Cómica estaba en la calle, surgió también otro gran periódico satírico, La Fam. Combinaba textos en valenciano y castellano, decía no tener principios, puesto que los principios no dan de comer, era uno de sus titulares más recurrentes. Del mismo año es El Borinot, un dominical satírico, también en valenciano y castellano, cercano a los postulados liberal-democráticos en política. Y de 1890 es La Bandera Federal, al menos en su segunda época. Es cierto que no es un semanario satírico, aunque maneje con mucha solvencia la ironía, pero compartía con esos periódicos satíricos la agresividad política, el ánimo polemista y también la lluvia de denuncias por sus posiciones, digamos, avanzadas. Es relevante, muy relevante, citarlo en esta ocasión, porque era obra de Blasco Ibáñez, de Vicente Blasco Ibáñez, que entonces pugnaba por hacerse hueco en el liderazgo del republicanismo valenciano. Llegó a tirar del orden de los 6.000 ejemplares, no está mal. En Valencia la sátira no solo era agresiva y política, era además, con alguna excepción, muy pocas excepciones, marcadamente republicana. Y eso sucedía en una ciudad en la que de forma intolerable para el gobierno central, entiéndase, el republicanismo crecía a ojos vista entre las capas populares e incluso entre los sectores, amplios sectores de las capas medias de la sociedad. No podía verse como una novedad. El pasado republicano de Valencia era obvio y solo la falta de democracia podía actuar como cortina de humo de la voluntad, digamos, soberana de la ciudadanía. La cuestión es que la sátira eminentemente republicana encontró su antídoto en el mercado publicístico, la comicidad benigna, ingeniosa, chisporroteante que representaba, por ejemplo, Valencia Cómica. En este pugilato no venció el periódico de Bonet, puesto que La Traca lo superó en el terreno del humor y La Bandera Federal acabó convertida en el antecedente del Pueblo, que surgió como periódico republicano y órgano de expresión de Blasco Ibáñez en 1894. No ganó la apuesta Valencia Cómica, pero dejó huella, construyó modelo, como había hecho y estaba haciendo Madrid Cómico en aquella otra ciudad. En 1894, González Martí protagonizó el primer fogonazo, digamos, en esa misma dirección, al editar la revista El Estudiante, pero fue eso, un fogonazo. Nada más de momento. González Martí provenía de una familia liberal, Manon Tropo, de arraigado catolicismo. En 1899 se licenció en Derecho Civil y Canónico, al mismo tiempo que culminaba la carrera de Bellas Artes en la Real Academia de San Carlos.
Mientras cursaba estudios universitarios se interesó, lo hemos visto, por el dibujo y la caricatura y lanzó sus primeras tentativas editoriales. Lo hizo mirando con interés el mundo periodístico madrileño, donde las novedades estaban a la orden del día. Allí, si Madrid Cómico había inaugurado una línea editorial novedosa, la del humor benigno, vinculado al costumbrismo, una publicación nacida un poco después, en 1895, Gedeón, aclimataba esa forma de humor al campo de la política. Con una mirada liberal conservadora, la publicación iba a marcar época, manteniéndose hasta 1912. Sus creadores, Luis Royo Villanova, Francisco Navarro Ledesma y José Roure. Pero también Sileno, a quien ya hemos visto dirigiendo los destinos de Madrid Cómico y dibujando en Valencia Cómica. En fin, no anduvo muy lejos, sus dibujos, cabezones, estarán ahí desde el primer número. Sileno influirá tanto más que Cilla en el devenir de Manuel González Martí. Sobre Sileno dijo Mariano Sánchez Palacios, el año 35, que era un maestro del dibujo político capaz de hacer de él el editorial, el artículo de fondo o la base de todo el periódico. ¿Acaso, prosigue, por eso Sileno es más político y periodista que dibujante, sin que esto signifique ni un ataque ni un comentario crítico adverso a su procedimiento de dibujo? Quizás sea el único que a través de tantos años ha logrado, si no renovar procedimientos y técnica, seguir su escuela, iniciada felizmente, sin una vacilación y sin un desmayo. Cierro. Las caricaturas de Sileno en Gedeón se completan con las de Joaquín Moya, Manuel Tobar, Xauradó o Sancha, entre otros. Moya tuvo también afición macrocéfala, vocación sintética y muchos guiños costumbristas y anecdóticos en sus dibujos. Tobar, como Sileno, se apasionó por el comentario político, se consideraba discípulo de Cilla y destacó con sus caricaturas retratos. Puso mucho énfasis en los detalles y quiso retratar a la clase media y a sus cavilaciones y sus contradicciones. Xauradó, Joaquín Xauradó, manejaba la gracia sin crítica acerba en sus dibujos, que no dieron trabajo a los censores jamás. Sus monos tenían algo de pueril y de ese modo trató a la política, con la mirada del niño y el comentario, este sí, adulto y un tanto escéptico. Sancha, por ejemplo, más dibujante que caricaturista, se dio al costumbrismo, a poder ser madrileñista. Construyó rostros con deformación grotesca y cuerpos que contribuyeron a dar forma al espacio y a la composición. Lo que estoy pretendiendo destacar es que, al margen de los estilos particulares de estos excelentes dibujantes y caricaturistas, hay una unidad de tono, no de estilo, de tono en todos ellos, en el mismísimo Gedeón, la publicación para la que trabajan. O mejor dicho, hay un propósito. Lo moldeó en gran medida uno de sus fundadores, Ledesma Romero, íntimo amigo, y esto es relevante, de Ángel Ganivet. El Idearium español de Ángel Ganivet, digamos que lo fue como ideario de los dos. Y en la obra, en Idearium, se exalta la constitución interna de España, cimentada en el espíritu territorial, la religión, el espíritu jurídico y el espíritu artístico de la patria. Es decir, se trata de una obra de un nacionalismo profundamente esencialista, también inmovilista, que en medio del pesimismo dominante, es una reacción a la situación española del momento, cree que el genio y el carácter de la raza, encarnado en quién sabe quién, servirá para rescatar a la nación. Un prefascista, como a veces se ha dicho de Costa u otros regeneracionistas. No lo creo, pero al menos, eso sí, un navegante con brújula hacia el irracionalismo de apariencia revolucionaria y fondo reaccionario, que en Francia, por ejemplo, encarnaba Morat, y que en España arreboló al periodista Delgado Barreto, que por cierto fue el impulsor de El Mentidero. Y esto es relevante, porque El Mentidero fue el periódico conservador que sucedió a Gedeón cuando éste abandonó la palestra, la escena, en 1912. En fin, la aparición de Gedeón fue decisiva para que González Martí columbrase la idea de sacar a la calle, a principios de 1897, el semanario satírico Cascarrabias.
Editado en la imprenta de Ripollés, el periódico salió los jueves al precio de 10 céntimos. Folky, ahora sí, Folky, estaba en tercero de Derecho y con dos amigos, José Sales Llovera, que preparaba los textos, y con Ricardo Lautonia, que pagaba la imprenta, confeccionó el semanario humorístico. Helo acá. Cascarrabias era el nombre de la publicación, pero era también el nombre del personaje central de la misma, que Folky inventó como trasunto del personaje Gedeón. No de la cabecera Gedeón, sino del personaje Gedeón. Lo tienen en pantalla. Y si Gedeón tuvo su partner en su sobrino Calíndez, Cascarrabias contó con un amigo, el Capitán Veneno, contraparte en diálogos punzantes de ironía. Lacomba, su biógrafo, cuando tenía 40 años, efectivamente, afirma que Folky es entonces un muchacho que no ha cumplido los 20 años y que desarrolla, son sus palabras, una tendencia imitativa que en el periódico se nota y se encuentra también en sus dibujos. Ciertamente, el parecido entre ambos, entre Gedeón y Cascarrabias, no deja lugar a dudas. Visten igual, con el detalle que Gedeón gusta de la chaqueta abotonada y Cascarrabias, un punto más elegante tal vez, gusta mostrar su impecable chaleco. Gedeón se toca con bombín probablemente porque sus cabellos ralean, mientras Cascarrabias no requiere sombrero y aunque con entradas, sus cabellos encrespados dan todavía señales de vitalidad. Gedeón, el personaje, creación de Joaquín Moya a finales de 1895, es el modelo para el Cascarrabias personaje, creado por Folky a principios de 1897, 2 años de diferencia. Son personajes conductores que el lector de esta prensa humorística encuentra por doquier, en todas partes, saludando en la cabecera, en algunas caricaturas como espectador asombrado o indignado, como comentarista de actualidad en los textos, como partícipe del diálogo paradójico en los iconotextos. ¿Sobre qué hace humor González Martí en Cascarrabias, en la publicación? También aquí está cerca de Gedeón, aunque debo confesar que tengo para mí que es lector de otros periódicos madrileños como Don Quijote, que también muestra similitudes en algunos momentos. Básicamente, Cascarrabias se encara con 4 asuntos: la política nacional, la política local, los personajes valencianos que considera relevantes y poco tenidos en cuenta, y la guerra de Cuba. En este último caso, con absoluta fijación en la postura de los Estados Unidos ante el conflicto y con evidentes alientos patrióticos. En el campo político, Cascarrabias se esfuerza en jugar a la equidistancia del observador avezado que tiene como criterio lo que perjudica o beneficia a Valencia y a los valencianos. La clave es siempre local, aunque hable de política estatal. Tal vez la única excepción a esta norma sean las caricaturas y los comentarios con enorme inquina contra los Estados Unidos, siempre dibujado como un país de cerdos. La técnica más usada es la caricatura personal, aunque a veces los cerdos se conviertan en colectiva. En materia de política nacional, Cánovas y Navarro Reverter son los personajes centrales. Ni las caricaturas ni los textos son ácidos con el gobierno que se ha formado en noviembre de 1895, presidido por Antonio Cánovas, y en el que Juan Navarro Reverter es ministro de Hacienda. Navarro Reverter representó al distrito de Segorbe en el Congreso de los Diputados entre 1886 y 1906, lo que le ligaba de forma inextricable a Carlos O'Donnell Abreu, duque de Tetuán, y gran dominador de la política castellonense, ministro de Estado, por cierto, en el mismo gobierno en el que Navarro lo era de Hacienda. Navarro, valenciano, ministro, tuvo el cometido de allegar fondos a la guerra colonial. Nada fácil. Buscó canales de crédito fuera de España, renovó contratas con grandes empresas arrendatarias de servicios, con el monopolio del tabaco, por ejemplo, a cambio de mejores remuneraciones en las arcas públicas. Hizo empréstitos, y los publicó envueltos en llamadas patrióticas, pero finalmente no tuvo más remedio que recurrir al aumento de algunos impuestos. Cascarrabias ve en Cánovas al árbitro de la situación, pero en quien se fija
es en Navarro Reverter, lo escribe todo junto, siempre. Magnífica la obra del ministro cuando Valencia sale bien parada en el presupuesto o en la misión de allegar fondos patrióticos. Y unas veces lo tilda de valenciano completo y cuelga su retrato en el cuadro de honor, y otras lo hace desfilar casi nada como gigante en la procesión del corpus de la ciudad, de nuestra ciudad. Aquí lo tienen. Sin embargo, aquí es un gran hombre. Sin embargo, se queja del ministro valenciano cuando los impuestos, el cupo del impuesto de consumos, afectan a Valencia, o cuando quiere hacer pagar caros solares públicos a la urbe que lo requiere para hacer su nuevo ayuntamiento. Y afirma, cascarrabias, que le quitará el título de valenciano completo para asignarle el de medio valenciano. En el ámbito de la política local, Folchi reparte simpatías a diestro y siniestro, y solo se muestra poco amable cuando un personaje que considera merecedor de parabienes queda fuera de una componenda, ya sea una candidatura a concejales o a diputados, ya sea el escaño correspondiente. Entonces, el mal está en lo viciado del sistema que revive muertos para conducirlos a la urna, que echa mano de los cuneros porque confía en los grandes caciques territoriales, o que no es capaz de darse cuenta de dónde está el verdadero mérito, el valencianismo de la categoría personal ganada a través de lo profesional. Para Folchi, destacar como escritor, como actor, como abogado, como ingeniero, etcétera, etcétera, es la condición para la elegibilidad y no la pertenencia a tal o cual partido. Estar incurso en una sociedad de las de buen nombre en la ciudad de Valencia, digamos, por ejemplo, los Ratpenat, fue también condición estimable para Folchi, que lo mismo se derretía ante Llorente, Teodoro Llorente, que ante Blasco Ibáñez. Aquí es una sátira muy amable de Teodoro Llorente, que preside unos juegos florales y todos tienen su cara, diciendo, bueno, es que aquí está Llorente, que es mucho Llorente. Perdón. González Martí, es el momento en el que está haciendo Cascarrabias, dibuja así en Cascarrabias un valencianismo alejado de todo nacionalismo que no sea el español, pero rasero para la acción política, cultural, económica y social de todas las demás ideologías. Un valencianismo entendido, como digo, como rasero de las políticas de cualquier signo, que en su ejecución debían respetar a Valencia y a sus hombres prominentes y, por supuesto, a su historia. El caso es que el asesinato de Cánovas del Castillo en agosto de 1897 y la declaración de guerra de Estados Unidos a España el 15 de febrero del 98 convirtieron en muy breve el año 2 de Cascarrabias, iniciado el 21 de marzo de 1898 con el número 30. Una publicación sin apenas publicidad no podía levantar el vuelo. El número 31, el último, apareció el 28 de marzo, pero también es cierto que entre el 22 de agosto del 97 y el 21 de marzo del 98 no había aparecido número alguno de la publicación. Cascarrabias dijo que por enfermedad del director, pero también dijo que la enfermedad era ficticia. En definitiva, el periódico desapareció y a su entierro acudió, creo que solo, el Capitán Veneno. Su único número, aparecido el 25 de diciembre de 1898, fue del todo navideño. Capitán Veneno aparecía con una cuarta plana de publicidad, lo que Cascarrabias nunca tuvo. Sin embargo, salvo la mancheta, en la que el personaje Capitán Veneno sustituía a Cascarrabias, el periódico estaba ausente de dibujos y de caricaturas, lo que no era un buen augurio, puesto que solo la calidad artística de Folchi podía dar continuidad a una empresa editorial tan arriesgada. No había fondos. Arriesgada porque el prestigio de una prensa que había tratado a los Estados Unidos en relación al conflicto de Cuba como un país mediocre por comparación a una España bien preparada para ganar la guerra, debía tener sus consecuencias, y las tuvo. Ahí está McKinley, el presidente de los Estados Unidos, dibujado precisamente como un cerdo, como antes les comentaba. Claro, es decir, este trato dado a los Estados Unidos iba a pasar factura a todas las publicaciones que se habían, digamos, subido
habían subido el tono con respecto a la guerra. Arriesgada porque, de nuevo, la competencia, a la que hay que volver la vista, la mirada, era absolutamente decisiva. Lo vimos antes en el caso de Valencia Cómica. El humor benigno que proponía aquella publicación poco tuvo que hacer frente a la agresividad satírica de las publicaciones que compitieron con ella en las calles de Valencia. En 1897 y el 98, la ciudad también es un hervidero de periódicos diarios que aparecen en esta portada, sus directores, sus principales redactores: el Mercantil Valenciano, El Pueblo, Las Provincias, El Correo de Valencia, La Correspondencia de Valencia. Parece, eso sí, haber hueco para satíricos populares. Si Cascarrabias, Capitán Veneno no cuajó, no fue pues por la competencia directa de semanarios humorísticos, aunque evidentemente la proliferación de diarios dejaba escaso margen de actuación. La edad y las circunstancias del promotor, de Folky, pudo también jugar su papel. Se licenció, como he dicho, en 1899 y no vio claro que su destino estuviese en los cánones y las abogacías. Se decantaba por los impresos. Había surgido en él la vocación de periodista que encaraba con su arte y con su humor los sucesos del día. El 26 de noviembre de 1899 surgió en Valencia la revista Arte Moderno. ¿Y quién estaba detrás? Detrás estaba Folky, que se esmeraba en el dibujo de portada, con el doctor Moliner en el número 1 en el centro y mucha guirnalda en su apoyo. Cascarrabias, el personaje, ahora usado como firma, como alter ego de Folky, ofrecía la crónica semanal en la segunda página interior. En la tercera daba pensamientos ajenos, con vocación literaria y valenciana. La cuarta era hoja para chistes gráficos de Folky, que se alejaba de sus cabezudos y se decantaba por un estilo realista y costumbrista. La quinta regalaba una porción de composición musical, una salve a les barraques. La sexta volvía a los versos y a las prosas poéticas, y no olvidaba decir que Valencia es una de las ciudades predilectas de la creación, y como exhalan naturalmente las flores su aroma, así exhala ella naturalmente la belleza. Folky. La séptima retornaba sobre las composiciones poéticas y la octava se ofrecía para los anuncios publicitarios. En fin, las 8 páginas de este semanario ilustrado, que se imprimía en los talleres de la viuda e hijos de Pascual, se vendía a 10 céntimos el ejemplar y prometía artículos y poesías de nuestros mejores literatos, caricaturistas, mejores dibujantes y música de nuestros más conocidos compositores. Sin embargo, la publicación no se dilató en el tiempo. 3 números subsisten en la hemeroteca municipal, los 3 que salieron a la calle, no hubo más. Lo moderno que prometía la revista brillaba, en fin, por su ausencia. Y si pretendía competir con los semanarios misceláneos, lo tenía más que difícil desde la aparición de Blanco y Negro en Madrid en 1891. El semanario que llegó para revolucionar el negocio de la prensa ilustrada y vendía una imagen de juventud y ahora sí de modernidad frente a su competidora, la añeja, la Ilustración española y americana. Torcuato Luca de Tena, el editor de Blanco y Negro, podía no tener deje valenciano, pero su capacidad para crear el periódico ilustrado de mayor circulación de España se hizo evidente. Por si faltaba algo, en 1894 surgió en Madrid otro nuevo magazine, Nuevo Mundo, precisamente en la línea de Blanco y Negro. Ahí tienen los dibujos de arte moderno, de la muy efímera arte moderno. Aquí los dibujos que, como ven, se apartan del todo de los que venía realizando en Cascarrabias. Aquí no hay cabezones. Es decir, está haciendo probaturas, está buscando Folky, su estilo particular, pero evidentemente ha roto o empieza a romper con su primera juventud. Esto es evidente en estos dibujos. Licenciado, valencianista, bien considerado en los ambientes periodísticos de la ciudad. Por ejemplo, Folky participó en la creación de la Asociación de la Prensa Valenciana. Lo que no le sonreía en exceso en Valencia, el éxito, lo pudo encontrar en el espacio que frecuentemente le servía como contraparte crítica, Madrid. Allí era conocido. Había colaborado, como en la prensa valenciana, con artículos propios de crítica artística y literaria o con traducciones. Por ejemplo, en la revista La España Moderna de José Lázaro.
Desde 1901 comenzó a colaborar con Madrid Cómico en portadas y viñetas cómicas interiores. Los críticos de arte se fijaron rápidamente en él. En 1907, esto es relevante, los artistas que redactaban la publicación Por el Arte idearon la celebración de una exposición o salón de caricaturas en Madrid. Acudieron 53 autores, casi todos por invitación, y allí estaba Folchi, como único representante valenciano de un arte en auge. Lo cierto es que en este camino de transición de la juventud a la madurez, el dibujo de Folchi, lo dice la Comba, va perdiendo paulatinamente las tendencias que lo animaban al principio y cambiando de modo de ser, lo hemos visto. Como veremos a continuación, se trató de un cambio pausado y en absoluto unidireccional, más bien una exploración de caminos formales. Las diversas tendencias, dice la Comba, influyen en gran manera sobre el espíritu ávido de cultura y las escuelas determinadas de dibujantes franceses, alemanes, ingleses, dejan en él, en Folchi, profunda huella. Él mismo cambia su aspecto. De una cara rala con bigote fino pasa a una espesa barba y a tocarse con el sombrero. El hálito mediterráneo en el dibujo se mezcla con un cierto afán bohème, con influencias germanas o japonesas, con búsquedas, digamos, particulares. Conviene seguir ese tránsito, que, como queda dicho, fue estilístico, pero tuvo también que ver con las circunstancias personales y particulares y laborales de González Martí, de Folchi. Porque en 1902 fue nombrado profesor ayudante de la Cátedra de Dibujo del Instituto General y Técnico de Valencia. Iniciaba así una carrera docente, sería profesor de dibujo en varios lugares, la Escuela de Comercio, la Escuela de Magisterio, etc., que lo ponían a salvo de las intemperies económicas y le permitían acometer nuevas empresas como editor. En 1903 se embarcó en el proyecto de Valencia Artística. Como Arte Moderno, la anterior, aquello no era una revista humorística, sino miscelánea, con propensión por lo literario, lo musical y lo pictórico. En 1905, González Martí, como saben, contrae matrimonio con Amelia Cuñat Monleón, mujer que proviene de una familia vinculada a la fabricación de azulejos y baldosas hidráulicas. De hecho, su cuñado, Rafael Cuñat, lleva la fábrica en esa época y tiene también vocación artística. En alguna ocasión colaborarán, por ejemplo, en la realización de pergaminos conmemorativos. El año 7, el año de la exposición, Folchi, también espoleado por su familia política, acomete las excavaciones del Testar del Molí de Paterna, donde hallará importantes, como saben, restos de cerámica. En 1908 fundó y dirigió Impresiones, Arte y Literatura, una revista que podríamos tildar de preparatoria. En efecto, se editó durante la puesta a punto de la Exposición Regional de Valencia. Con despliegue gráfico y apegada al terreno local, el primer número caricaturiza en portada a Blasco Ibáñez dando el paseillo en el ruedo y contiene los bocetos de las fallas de ese año, mantiene antiguas equidistancias y apuesta por observar de cerca lo que se mueve en Valencia en términos artísticos. El número 75, de 14 de noviembre de 1909, lo dedicó íntegramente al poeta Teodor Llorente. La sincronía fue perfecta, con el número 26 de la revista Valencia Literatura, Arte, Actualidades, que era un poco la revista oficial de la exposición. El mismo día, donde se reproducían en esa otra revista, Valencia, una famosa caricatura de Llorente, aparecida en Las Provincias en 1906 y que le dedicaba el número por entero, es decir, Folchi también participaba. Llorente había sido coronado, y la expresión es literal, como el bate valenciano. Si en arte moderno Folchi se había reservado un amplio espacio para sus caricaturas, en sus siguientes aventuras editoriales, Valencia Artística e Impresiones, lo que predomina es la letra y las colaboraciones ajenas. Su presencia es, pero es escasa. En su caricatura, los cabezones desaparecen, salvo en el número en el que representa a Blasco, y que recuerda, con la lógica salvedad de los años,
a la que hizo en el número 7 de Cascarrabias, donde también lo representó, pero en este caso esperando un indulto, en una como encarcelado, en el otro como triunfador, pero con similitudes evidentes. Aquí algunos dibujos que, como verán, estilísticamente son muy variados entre sí, es decir, no guardan una relación, de los que editó en la revista Impresiones. Por eso digo en busca del estilo, porque es evidente que los estilos son todavía muy, muy diversos. Qué distancia entre un dibujo y el otro, y ambos son de Folky. Desde que acabó Arte Moderno, en cuyas páginas Folky todavía dibujó sus caricaturas, el valenciano no volvió a promover nada parecido a Cascarrabias o a Capitán Veneno. Si publicó caricaturas fue en las páginas de la prensa local o en revistas madrileñas que pedían su concurso. Llegó a ser conocido por ello en la Villa y Corte y a figurar en exposiciones que estaban dando un nuevo estilo caricaturesco. El mismísimo José Francés, árbitro de la crítica madrileña de la época, impulsor del injerto de la caricatura en la cúspide del arte, se ocupó de Folky. Francés, como Folky, parecía tener un programa de deconstrucción de la sátira a través del humorismo, de la comicidad. Lo dijo él, no lo digo yo. El humorismo, escribió, es la reacción aceda del ingenio humano frente a la torpeza y los vicios ajenos. Desde hace algunos años, los caricaturistas han recabado para ellos el derecho al humorismo, desleído antes en la literatura. Ellos lo han concentrado, lo han simplificado, le dieron esa escueta expresividad del dibujo. Lo que sorprende de este párrafo es que Francés diga desde hace algunos años, desde hace pocos años. En fin, ¿y dónde quedan Ortego, Demócrito, los grandes dibujantes satíricos españoles de mediados del siglo XIX, es decir, y de la segunda parte del siglo XIX? Parece como si Francés, en cierto modo Folky también, menos, quisieran hacer borrón y cuenta nueva. Asumiendo la definición de Castelao, otro dibujante y escritor, Francés dice del humorismo que es la socarronería de las gentes cultas, otorgando al humor un trato evidentemente clasista. Solo lo puede entender el cultivado, el inteligente. Con todo, Francés quiso ir más allá y abanderar el humor nuevo, añadiendo al humorista las calidades de rebelde e inadaptado, pero siempre desde la pureza formal del dibujo, desde las frases profundas y cinglantes, mordaces del iconotexto, dejando atrás, superando las deformaciones grotescas, las simples siluetas cómicas, los chistes, las burlas. El humor por el que clama Francés no hace reír, descongestiona la mueca de dolor o hace surgir la sonrisa ladeada, señal de comprensión y no de regocijo. Folky no se hizo modernista como Francés. No llegó a vincularse a la nómina del humor nuevo que formaron Miura, Miguel Miura, Quito, Tono, Herreros, Neville, López Rubio y otros, los llamados generación del humor del 27 o la otra generación del 27. Se quedó Folky a medio camino porque dio un giro a su vida. De hacer arte caricaturesco pasó a hacer crítica artística, muchas veces de la propia caricatura. Entrando en la segunda década del siglo XX, llegaron sus textos sobre Goya, sobre Pinazo, sobre Joan de Joanes y un largo etcétera. Al mismo tiempo, la cerámica se convertía en su pasión, seguramente en algo más. Y de la mano de una cosa y de la otra le llegaban cargos en asociaciones relevantes. Presidió el Centro de Cultura Valenciana desde el año 21. En ámbitos institucionales, el año 24 fue nombrado delegado regio de Bellas Artes para la provincia, o en entidades vinculadas, como no, a su pasión cerámica, como la Escuela Práctica de Cerámica de Manises, a la que se incorporó como secretario el año 16 y en la que acabó como director el año 22, o a partir del año 22. Con todo, Folky no abandonó la escena madrileña del todo en el arte de la caricatura. La Comba rescató dibujos suyos en los que claramente el autor se decanta por la moda psicalíptica, semipornográfica, aunque de forma muy contenida. Aquí tenemos
los dibujos sicalípticos, un par de dibujos sicalípticos, vaya una trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, de los dos que constituye un solo amor verdadero. Ahí está la joven que ha enamorado al Hijo tanto como al Padre tanto como al Hijo. O en el parterre del retiro. Oye, ama, cuando yo sea, le dice el niño al ama, el chavalín, cuando yo sea hombre, no quiero ser militar. ¿Y por qué, Quito? Porque son los únicos que, siendo tan mayoles, aún precisan amas y niñelas. Y el más duro de todos, el más fuerte, por aquí no se deslizó, pero hizo esto. Qué atolondrado es Arturo. Cuando me saluda, comentan entre sí dos bañistas, dos damas bañistas, unas veces me besa la mano, otras los pies. Pues dile que reflexione y se ponga en el justo medio, entre manos y pies. Bien, también rescató la Comba una fotografía de Folky en 1911, en la que, tal vez 1910, no lo tengo claro, en la que está en su gabinete pintando, en su caballete, como ahí ven, un retrato caricaturesco de un estilo peculiar, en el que lo deformativo tiene escaso desarrollo y el autor se afana en el retrato psicológico con comedimiento en los rasgos físicos y en el entorno de los personajes. Folky, aquí lo tienen. Tienen a él y tienen algunos de los resultados de esos caballetes, aquí otros más, el doctor Sánchez Vergón, en fin. Folky siguió siendo amigo de la caricatura y admirador de caricaturistas. Siguió de tanto en tanto, cada vez más de tanto en tanto, publicando acá o allá una caricatura, pero mientras tanto, Valencia seguía siendo la contraparte del humor costumbrista y conservador de Gedeón, del Mentidero, o del humor clasista y elevado, del humor nuevo practicado por Buen Humor o por la revista Gutiérrez. Frente a las impresiones de Folky, en Valencia seguían surgiendo periódicos satíricos políticos, como siempre mayoritariamente republicanos, muchos elaborados en lengua vernácula, todos pensados para la movilización política y no para el pasatiempo inteligente. Desde 1900 encontramos, y es una lista, en fin, caben muchos más, la Troná, la de Goya, el Coeter, la Barraca, el País de la Fam, la Chala, la Traca Nova, la Traca, el Micalet, la Pebrera, el Gallato, la Matraca, la Senserrà, en fin. Algunos de los que acabo de citar, como la Troná y sobre todo la Traca, trabajaron intensamente la parte gráfica de la publicación, pero con una intencionalidad meridiana, diáfana y sobre todo, por qué no decirlo, hiriente, provocadora, comprometida, rompedora. Los dibujos de Folky y sicalípticos que acabamos de ver, pero mucho más subidos de tono, son los que aparecerán en la Traca a partir de 1913, justo en ese mismo momento. Aquí tienen un chiste de la Traca típico, una señorita, en fin, paños menores, con dos curas, y a vostès perquè es diuen pares, perquè o son, filla, perquè o son. Ustedes porque los llaman padres, porque lo somos, hija, porque lo somos. Bien, pues la Comba habló del arte reidor y sano de Folky, que finalmente desembocaba en un deshacerse de influencias externas para concentrarse en una tradición pictórica mediterránea, valenciana, lo que hemos visto en sus caballetes. Folky, en el tramo final de su obra caricaturesca, es un autor en busca de estilo. Lo es desde que abandona, digamos, la copia de Gedeón o de Don Quijote en la época de Cascarrabias, en la época de Capitán Veneno. Poco tienen que ver los dibujos ultramodernos de Beethoven, Velázquez o el Greco con los que ganó premios en la Exposición Internacional de Barcelona del año 12, con las caricaturas personales, las que hemos visto, de Martín Mengot, Arévalo, Sánchez Vergón, Moya, Zaonero, Morote. Delicados trabajos, bellamente decorativos, dice la Comba, que en la Exposición Regional de Valencia de 1909 alcanzaron una medalla de oro, en fin, por los que además es extraordinariamente recordado por sus dibujos caricaturescos, retratos, perdón. En lo que acierta la Comba plenamente es en decir que González Martí no ha sido solo dibujante. El dibujo ha sido el arte de su juventud,
la clara antorcha que ha iluminado potentemente el comienzo de su vida, dice Lacomba. Luego abandona a medias, bueno, a 3/4. En la segunda década del siglo XX, la caricatura de Folky languidece y él deja atrás el seudónimo para rescatar su nombre y dedicarlo a la crítica artística, a la pintura oficial, a la gloria del ceramista arqueólogo, a los círculos de los hombres renacentistas de vasta cultura, como él es. Finalmente, a la cultura, digamos, oficial, tan alejada de la traca, de periódicos como La Traca. La tensión entre la sátira agresiva y el humor benigno se ha resuelto. Se ha resuelto en Valencia a favor del primero, de la sátira agresiva. En este sentido, Folky es un derrotado. Lo que nunca perece de él y obtiene siempre reconocimiento es la calidad de su obra, su virtuosismo técnico, su enorme cultura. Tal vez esto último sea lo más importante. Del Folky dubitativo se pasa al González Martí arrebatado por el ardor académico que lo lleva a la crítica artística y a iniciar una carrera de monografía sobre pintores y ceramistas, siempre con sello valenciano. Termina Folky cuando se despliega González Martí con la chisporroteante, y esto no hay que olvidarlo nunca, La Traca en el fondo. La comicidad no había conseguido matar a la sátira, al menos en Valencia. Esto es todo. Doctor Martínez Gallego, bueno, pues una nueva charla que nos abre una faceta hasta ahora poco conocida, pero, en fin, o poco divulgada, interesantísima. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario entre los asistentes? Sí. El Gabinete Azul, del que este museo contiene un ejemplar, que perteneció al médico Pedro Lechón, contiene 33 fotografías de caricaturas, acompañada de un verso alusivo al caricaturizado, y en general la firma. No es de González Martí. Pido disculpas por haberlo dicho, aunque lo sabía. Sí, por citar a un autor que lo vio, digamos, por respeto a su autoridad, lo he citado, pero no me salían las cuentas, porque el año de publicación del Gabinete Azul, González Martí tenía, creo que 8 o 9 años. Y digo, esto no puede ser. Sí, esto sí. literalmente no puede ser. O en su casa había una gran afición, o en su casa se compró el Gabinete Azul. No solo él, sino que sus padres podían tener una gran afición. En fin, lo he hecho, ya digo, por respeto académico, aunque a veces el respeto académico lleva a estas cosas, a meter la pata, así, literalmente. Le agradezco el dato, porque así lo quitaré de mi ponencia para siempre. Es que además está donado por Pedro Lechón, la familia de Pedro Lechón, uno de los que está en caricatura. Claro. Simplemente es eso cuando... No, muchísimas gracias. Y de verdad, es decir, los que nos dedicamos a la investigación a veces tenemos pequeñas felicidades no mostrables. Y hoy me ha dado una pequeña felicidad no mostrable. Estaba seguro de que no era suyo. Estaba absolutamente seguro. Pero claro, lees a gente que tiene una cierta autoridad en la materia, dicen que sí, yo digo, ¿será que sí? ¿Será que sí? Tenía claro que era que no. Igual es por eso. No, igual es porque finalmente le llegó. Igual es porque finalmente le llegó a González Martí, ¿no? Claro, eso digo. Le llegó a González Martí porque sabían de su afición y probablemente hasta influyó en él. No digo que no. No, gracias a usted. Por cierto, se conservan muy pocos ejemplares, ¿no?, del Gabinete Azul. ¿Sí? Más que el museo. Más que el museo, sí. Yo en librerías de viejo y esto lo he intentado, pero no. Pues el último lo compré aquí en París por 30 euros. ¿En París, Valencia? ¿En París, Valencia? Claro. Y se vende uno en internet por 1.200. ¿Por 1.200? Sí. Pues ha hecho usted un buen negocio. Tengo otro que me costó más caro.
me imagino. La broma, era broma. Sí, sí. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Sí? A mí me ha interesado un dato que ha dado sobre Amelia Cuñat. Amelia Cuñat provenía de una familia de fabricantes de baldosas hidráulicas. Es que lo ha apuntado. Con ambas cosas. Uh-huh. Lo cierto es que surgen varias en la ciudad que a veces se van a Meliana, se van cerca de la ciudad. Pero bueno, hay una tradición muy potente, muy potente, fábricas muy importantes que desde mediados del siglo XIX están exportando baldosas hidráulicas y están exportando azulejos a toda Europa y a gran parte de América, empezando por las colonias, pero acabando por el resto de países iberoamericanos, muchos de ellos. Sí, yo creo que se le ha prestado poca atención, muy poca atención, porque de hecho a mí me parece que González Martí es casi un hijo de esa industria, entiéndase. Es decir, una vez contrae matrimonio, claro, es justo cuando se interesa por todo el mundo de la cerámica. No digo que antes no se interesase en absoluto, ¿no? Pero es en ese momento cuando da el salto. Hay una fecha que he dado que me parece especialmente relevante. En 1907 lo invitan a una gran exposición madrileña, el único valenciano al que invitan, que es un salón de los caricaturistas españoles, los mejores, 53. Ese mismo año son las excavaciones del Testar del Molí de Paterna. Es decir, es el año en que, de alguna manera, las circunstancias le dicen, ¿por qué te decantas? ¿Por qué te decantas? ¿Te decantas por el salón de los caricaturistas? ¿Haces carrera en ese ámbito? ¿O te decantas por el camino de la cerámica, del ceramismo, del coleccionismo, de la arqueología? En fin, con todos esos saberes que él ha venido acumulando, porque lo que sí que es un renacentista, es un hombre de cultura. Entonces, para mí es claro que se decanta por lo segundo. Se decanta por lo segundo. Y por eso he dicho antes, al inicio, que ella me parece muy importante. Ella me parece importantísima. Amelia me parece muy relevante, porque, claro, es decir, es de su mano por donde escoge el segundo camino. Eso me parece muy evidente. Sé que es interpretativo, pero es una interpretación basada en las fechas a las que he hecho alusión. Y es evidente que está dejando atrás un mundo para incorporarse a otro. Es decir, ambas cosas son ciertas. Luego, creo que mi interpretación no debe ser demasiado sesgada, aunque la someto a debate, claro, faltaría más. He encontrado un dato interesantísimo, porque a lo mejor puede ser que la afición a la cerámica de González Martí parte de su esposa, claro, de Amelia, en ese punto. No, totalmente. Y el coleccionismo, que viene detrás, totalmente de acuerdo. Si estaba imbuida en ese mundo, pues... Claro, es que a mí Amelia me parece, claro, me parece una mujer fundamental en la vida de González Martí, pero también en la vida del ceramismo valenciano. Es que el ceramismo valenciano no es solo recuperar piezas antiguas. Es que en ese momento la principal industria española de cerámica se localiza en Valencia y en su hinterland. Valencia es la punta de lanza de la cerámica española. Es verdad que no solo Valencia, hay alguna localidad no muy lejana, Honda. Hace poco estuve en el Museo Cerámico de Honda, muy poco. Lo repaso de cuando en cuando. ¿Por qué Honda? Porque es muy interesante, es decir, en tanto en cuanto recoge, en fin, tradiciones ilustradas para hacer la revolución industrial. En fin, ni más ni menos, ¿no? Es decir, la Alcora es una fundación de los ilustrados, de un ministro ilustrado, pero Honda no. Honda es todos aquellos que han aprendido en la Alcora a hacer cerámica de la mejor calidad, se van a Honda a hacer baldosas hidráulicas, manisetes, todo tipo de cerámica. Interesantísima. Y claro, exportamos al mundo entero. Si es que Valencia es la gran potencia. Valencia, dentro del contexto español, es la gran potencia ceramista.
No hay otra. Es decir, hay puntos localizados muy interesantes. Claro, es decir, no hablaré yo mal jamás de Sargadelos, entiéndase. Es decir, hay muchos otros ámbitos donde la cerámica es interesantísima, pero en términos cualitativos, en términos de producción en serie y por tanto cuantitativos más cualitativos, no hay parangón. No hay parangón. Y eso es Cuñat. Eso no es Folky, eso es Cuñat. Folky, evidentemente, se casa con ella. Diría que se casa con ella y se casa con su fábrica, si me permiten la expresión. Sí, jocosa, pero bueno, ya que vengo a hablar de humor, se me tendrá en cuenta. Ese es el dato que no controlaba, pero lo sospechaba de una manera. Sí, ¿verdad? Porque de repente cambias y te dedicas a la cerámica así tan radicalmente, tiene que ser por una apuesta. Claro, ¿de dónde te viene eso? ¿No? ¿De dónde te viene eso? Muchas gracias por su aportación. Sí, ahora lo que hay que hacer es estudiar a fondo la fábrica. Ahora habría que estudiar a fondo la fábrica. ¿Y cómo se llamaba la fábrica? La fábrica la lleva su hermano Rafa. ¿La has estudiado? ¿Ves? A ver. ¿La Bellota? La fábrica es San Pío V, que luego cuando ya la dejan los Monleón, los descendientes de Monleón, pasa a llamarse la Bellota. Pero es después. A llamarse la Bellota. La Bellota. Pero la Bellota ya es el nombre cuando ellos ya no detentan la propiedad. Cuando ya no la llevan. ¿Y fabrican cerámica primero y hidráulico después? Bueno, vamos a ver. El tema de la producción de hidráulico es un tema oportunista que nace normalmente en la última década del siglo XIX y principios del XX, porque todas las fábricas, incluso Noya, sí, en un momento dado, hace hidráulico porque no es una cerámica, es un producto desarrollado a partir de morteros de cemento, teñidos, y sí que es un sistema de pavimentación que se produce con mucha agilidad y permite ofrecer al mercado productos de calidad, que son los azulejos, y al mismo tiempo lo que ofrece la competencia, que es el pavimento mosaico hidráulico, que es una cosa que se produce casi bajo demanda, ¿no? No tienes stock, ¿no? Es la diferencia. Entonces es un producto oportunista que normalmente las fábricas suelen ofrecer en el cambio de siglo, a partir del cambio de siglo. Como sabe muchísimo el director del museo, estoy totalmente de acuerdo con él y si me permites, añado que también, que es totalmente cierto lo que has dicho, también es una cuestión de demanda. También es una cuestión de demanda porque en mi pueblo, yo vivo en la Alcudia, a 32 kilómetros de esta ciudad, recuerdo que cuando yo era pequeñito los baldosines hidráulicos de las casas, no lo sabía entonces, ¿no? Pero muchos eran de Noya, es decir, quiero decir, de repente los pueblos que hasta ese momento hacían las casas de tierra apretada, ahora empiezan a poner baldosas hidráulicas. Es decir, la demanda se dispara. Empieza a surgir una clase media, estamos hablando de mediados del siglo XIX, algunos, en fin, antiguos campesinos pobres pues pasan a acumular una cierta tierra, claro, todo eso hace que haya más disponibilidad de numerario y que lo puedan comprar. Entonces, claro que es de oportunidad porque ven que esa demanda está creciendo. En realidad estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo exactamente lo mismo. Ven la oportunidad porque ven que la demanda ha subido notablemente. Uh-huh. Y el precio, de todas maneras, tomamos ese dato de Amelia Cuñat, lo sí, ponemos en valor. Claro que sí. Muchas gracias. Los mismos. Sí, ahí he editado un catálogo de Noya en la Biblioteca Valenciana que está en uso público, en abierto. Y me acuerdo de los dibujos que yo veía de pequeño y bueno, sigo viendo en algunas casas que se han restaurado y es exactamente eso. Uh-huh. Así es. Es muy caro y la gente de los pueblos o gente sencilla no podían desembolsar ese dinero. Es muy caro al principio. Y eso lo sustituye la baldosa hidráulica, sí, que llama mucho la atención. Yo que no sé, también hace. El resto de España usarían baldosa hidráulica en los pueblos, pero no con tanta frecuencia como aquí. O sea que era un pavimento agradecido porque se fregaba bien y tal. No era caro y entonces pues para la
Sí, burguesa por supuesto, pero de los cada vez pueblos, menos. sobre todo, pues cumplía su misión. Sin Correcto. embargo, la elegancia y la calidad del pavimento Nolla llama la atención, y Pilar precisamente ha donado de su familia a este museo una colección fantástica. Ella no lo ha dicho por delicadeza, Modestia. pero claro, llama la atención. O sea, la apertura de la calle de la Paz, que se abrió en 1900 y tal, en la academia yo tenía el librito de apertura de la calle de la Paz. Casi la mayoría de las viviendas de la calle de la Paz tienen Noller, porque era un pavimento excelente de calidad, porque era un grés de 1000 y pico grados, ¿no? Que daba un resultado increíble, y por otra parte era novedoso, entonces se reunía todo. En el resto de España no es tan frecuente, ¿eh? Había allí siempre pavimentos de madera. Si me con permite, caracea. si me permite. En las casas buenas, yo que he vivido en alguna de ellas, pues tenía suelos, pavimentos de madera, pero con dibujos de taracea y tal. En las Pero casas nobles. no estoy del todo de acuerdo y sí. ¿Por qué? Se lo explico. Usted es de Palencia. ¿Qué? Usted es de Palencia. Bueno, Palencia. No, espere. Acabo. Sí, lo que quiero decir es, habría que observar las conexiones ferroviarias de Valencia con el resto de España para ver precisamente cuál es la salida Claro. de las baldosas cerámicas que se hacen acá hacia otros territorios de España. Esto es muy importante. Porque, claro, bueno, sí, pero con el ferrocarril ya es fácil también. Pero claro, es decir, hay que ver las conexiones. Estoy seguro de que en Madrid o en Barcelona, pues mucho antes que en Claro, otros, sí, en que en Madrid, otros, Barcelona, claro, sí. que sí están, No, yo claro, digo en la porque son las ciudades con las que se conecta Valencia más rápidamente por No, y en ferrocarril. Sevilla habría, pero en la Castilla Claro. profunda no. A pesar de tener Claro. la villa de la Olmeda romana, que tiene superficie de pavimento fantástico, ¿verdad? Pero claro, es un salto tremendo. Claro. Bueno, muy interesante toda la comunicación Gracias. suya, muy trabajada, y además luego pues le ha sacado criterios propios, o sea, unas conclusiones propias muy interesantes. Gracias. O sea que enhorabuena. Gracias. Muy amable. Muy bien, nada más. Habría que hacer converger la cerámica con la caricatura, pero no a través de González Martí. Y en Alcudia estaba la Alcudiana, de Miguel Piñón, o sea que es un proveedor local también muy importante, que no llegó a la difusión que tuvo Noya, pero sí que fue importante históricamente. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctor Martínez Gallego, y ya pasamos a la siguiente ponencia.